Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, y a todas las personas que nos siguen en el 89.5 de FM, y también a los que nos siguen en el canal digital 24.1 de Televisión Abierta. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga, de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos en una emisión más de su programa Tetras. El programa es en vivo. Ahorita estamos conduciendo el programa, la maestra Rosalba Pichardo y yo, y cada miércoles cambiamos con el equipo de nuestros compañeros Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. El teléfono en cabina es el 442-192-1293, repito, 442-192-1293, o el teléfono central de la universidad, 442-192-1200, extensión 37120. 442-192-1200, extensión 37120. Celular solo para mensajes de texto, el 442-249-8788. Agradecemos a los que nos siguen en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Y agradecemos, como siempre, a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Bueno, pues el día de hoy, con la maestra Rosalba Pichardo, decidimos tocar un tema que nos parece relevante y que desgraciadamente los medios tradicionales, hegemónicos, ya no tan hegemónicos, a partir del nacimiento de medios alternativos, a partir de la posibilidad de ver periódicos extranjeros, como el caso del New York Times, La Opinión en Los Ángeles, Washington Post, Wall Street Journal, lo mismo poder consultar la Deutsche Welle de Alemania, la BBC de Londres, Página 12 de Argentina, etcétera. Pues tenemos la posibilidad, Rosalba, de ver información alternativa. Y sobre todo en las redes, en México, cada vez más el acceso a Internet, pues nos ha llevado a que hoy las mentiras falsas se desmienten, y no quisiera exagerar. Sí, para no exagerar, en minutos. Sí. No en segundos, pero sí en minutos. Por ejemplo, una fake news que publicó ayer Sergio Sarmiento, ¿no? De ese tipo de opositores a los que les gana el hígado, que pierden toda objetividad, que no les preocupa ya hacer el ridículo. Son de ese tipo de intelectuales, entre comillas, o periodistas, entre comillas, que antes pontificaban. Les filtraban información, aparecían en los medios, en sus editoriales, en sus debates, en Tercer Grado, en Televisa, pero todo en ambientes controlados, donde nadie refutara las tonterías que están diciendo. Y hoy en día, pues gracias a las redes sociales, yo he estado siguiendo el juicio a Genaro García Luna, pues porque, a ver, Rosalba, a mí me parece ultra relevante que se juzgue a un exsecretario de Seguridad Pública, que además fue el director de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, es decir, a un personaje que durante 12 años tuvo a su cargo gran parte, en el primer sexenio, gran parte de la seguridad pública en este país, y en el segundo sexenio, el principal responsable. Que se le acuse, solo que se le acuse de narcotráfico, es algo que todos los medios deberían estar siguiendo, pero que en México hay un silencio ensordecedor que huele a complicidad. Pareciera ser
como dijo el presidente en una mañanera esta semana, que no les conviene hablar del tema. Si es un periódico, lo mandas a páginas interiores al final. Si es un noticiero, lo mandas al final del noticiero. Pareciera ser que es más importante el Super Bowl que este juicio, o que fuera más importante el resultado de un partido de fútbol que este juicio, o noticias pues, de poca monta o que pueden ser de tipo local. ¿Qué significa esto? No es que no sepan, por eso señalé las redes sociales, porque uno puede seguir. Es más, a mí me sorprende, ya ves que no pueden entrar medios a la sala, pero sin embargo, si te das cuenta, todos los días nos enteramos ya de lo que un determinado testigo dijo. Por ejemplo, ayer se presentó la esposa de Genaro García Luna a testificar a favor de su esposo. No recuerdo el nombre de la señora, no es un personaje público, pero bueno, se presentó a testificar y ya sabíamos lo que dijo. Y ayer que testificó el hermano del Mayo Zambada, también por ahí de mediodía, en la tarde temprano, ya sabíamos lo que dijo. Es decir, hoy en día tenemos la posibilidad de tener acceso a información directa, que muchas veces esa información directa la leemos antes de verla en un medio tradicional. Entonces, si yo quisiera sintetizar, Rosalba, el juicio de García Luna, para mí ahorita ya di dos elementos centrales. El ex jefe de seguridad de México, principal, en los 2 sexenios panistas, también esto es relevante, juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Y la segunda, los grandes medios que pareciera ser que traen la consigna, Genaro Luna no se toca. Entonces no vamos a comentar nada de lo que están diciendo, de las acusaciones, de los datos precisos, de la entrega de dinero en el restaurante Champs-Élysées, en Paseo de la Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos. No le vamos a hacer caso a Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit. No le vamos a hacer caso al exsecretario de Finanzas del gobierno de Coahuila. No le vamos a hacer caso al exembajador de Estados Unidos, ni a un agente de la DEA, ni nada, sino que se hable lo menos posible. Bueno, Ángel, todo un tema. En el último programa de Tetras ya decíamos que eso apenas iniciaba. Hoy continúa, pero parece ser que también en estos días termina. Termina el juicio, pero no termina toda la reflexión que tenemos que hacernos frente a pues esta comparecencia de un exfuncionario público de México en un tribunal de Estados Unidos de Norteamérica. Lo lamentable de todo esto es que pareciera ser que la intención es ver a México como el país de origen y culpable de toda la problemática, o en parte de la problemática de Estados Unidos de Norteamérica. Pareciera ser que nos quieren tomar como rehenes, como chivos expiatorios, porque, en primer término, ¿a quién favorece un juicio de este tipo? Vamos a esperar si realmente con los testigos que se están presentando, pues se puede dar un escarmiento, un castigo apegado a derecho. Pero aquí lo interesante es analizar de fondo por qué se cayó a los testigos, si eran alrededor de 80 o más, por qué los testigos que iban a hablar sobre los personajes de Estados Unidos de Norteamérica, por qué estos no han hablado, por qué se les cayó, por qué se les brincó, por qué se les omitió. Si de México, ahí se dijo, salían 1,000 toneladas de droga al día. En algunos días, tal vez en todos, en algunos, no. Queremos saber el detalle. Pero si eso se dice,
que en el periodo de García Luna y Calderón, esta droga salía del aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, quiero pensar que se recibía en Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero ir al análisis más bien sociológico y de la biopolítica. ¿Por qué? Porque este juicio no tiene sentido si no analizamos el proceso, el impacto de la biopolítica con respecto al narcotráfico a nivel mundial. ¿Y por qué con la biopolítica, desde la biopolítica y la sociología? Pues porque está en juego la propia vida. A diario mueren miles de jóvenes estadounidenses producto del consumo de drogas sintéticas. Entonces, estas toneladas de productos que llegan a Estados Unidos no nos dijeron o no han dicho en esta corte o lo están ocultando quién los recibía en los aeropuertos de Estados Unidos, todos los que tienen, California, Chicago, Nueva York, etc. ¿Quién los recibía? ¿Era acaso que los consumidores directos llegaban al aeropuerto ahí, al avión y de ahí jalar sus porcentajes? No, o sea, no hay lógica. Lo que queremos saber, ¿por qué en los aeropuertos de Estados Unidos también se permitía bajar este producto? Quienes lo recibían, a fuerzas, obligatorio. No es necesario tener una profesión de investigador, etc., como para entender que estaban coludidos con las agencias de aduanas, con las aduanas en principio. Y ahí hay funcionarios públicos. Y toda la cadena de funcionarios públicos de Estados Unidos que están permitiendo la llegada de estos productos de toda América, de la India, de Asia, y que seguramente México, pues históricamente ha sido un puente. Entonces, por eso planteo la problemática desde la biopolítica y desde la sociología. O sea, ¿qué está pasando en términos de la organización social de los propios estadounidenses? ¿Qué sectores? Queremos ver estudios. ¿Qué sectores están siendo más afectados? Sabemos que los jóvenes, sí, pero no solamente los jóvenes. Pero de este sector, ¿qué poblaciones? ¿Migrantes? ¿Blancos? ¿De color? ¿Afroamericanos? ¿Qué población? Tenemos que tener esa información a nivel mundial. ¿Qué está haciendo la ONU a través de sus organismos de regulación para la salud? Porque las adicciones son un problema de salud. Son un problema de salud de fondo, muy fuerte, que lo han convertido en favor de un sistema de mercadotecnia mercantil, de acumulación de capital. Es distinto, pero el problema de fondo es un problema de salud, Ángel. ¿Sí? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Hay muchos datos, te doy la palabra ahorita, hay muchos datos con respecto a un personaje y a otro, los millones de pesos y de dólares que se juegan ahí, que se han transferido, la culpabilidad en la que quisieron incurrir frente a la investidura del presidente, que no se les hizo, fue una jugada de García Luna, que no la logró, afortunadamente, porque también aquí hay que ver las mentiras que manejan, el tema que tú traías ahorita en este momento, las mentiras de la prensa pagada. Entonces, todos estos temas que no terminarán aquí, seguiremos analizándolos. A mí me llamó mucho la atención lo que declaró, ya busqué el nombre, la esposa de García Luna se llama Linda Cristina Pereira. Yo nunca había oído hablar de esta persona. La única referencia es que es esposa de García Luna. Y bueno, antes de pasar a lo que quería decir, quiero dar un dato que es esencial. 46 personas en Estados Unidos mueren diariamente por causa de una sobredosis de opiáceos o analgésicos, en el que están involucradas incluso las casas farmacéuticas.
Oye, el día tiene 24 horas, Rosalba. 2 días son 48 horas. O sea, y están muriendo 46. Eso quiere decir que prácticamente en Estados Unidos, pongan atención al dato, mueren 2 personas al día los 365 días del año por sobredosis de opiáceos o analgésicos. Y lo que tú decías, Rosalba, hoy la guerra en Ucrania nos ha enseñado el enorme potencial que tienen los norteamericanos de vigilancia. De eso presumen. Yo recuerdo hace 15 años, los norteamericanos le dieron las coordenadas a Rusia, todavía eran amiguis, sí, para tirarle un misil a un líder guerrillero checheno. Te recordarás que había un conflicto con Chechenia y Rusia, y los Estados Unidos dijeron, ahí está, y tiraron el misil y lo mataron. Y tienen sus drones de vigilancia y vemos su propaganda de armas ultra sofisticadas que les permite detectar por temperatura con sensores detrás de muros, blindajes, etcétera. Pero en los aeropuertos no. O sea, se les muere 2 gentes diarias de sobredosis y ahí sí fallan sus controles. Pareciera ser que en Estados Unidos pasa droga en sus fronteras, que puede ser principalmente la frontera de México, en el caso de tierra, pero que también llega por mar, en su costa este, en su costa oeste, y luego pareciera ser que ahí se evapora. Bueno, pero regresando a algo más banal, porque me llamó mucho la atención, es lo que declaró Linda Pereira, repito, esposa de García Luna. Cosas que no checa y que han llamado la atención incluso a medios internacionales. Mira, hace 2 días, el 13 de febrero, la Deutsche Welle, que es la televisión pública alemana, retoma reportajes de Reporte Índigo y toma notas de lo que hoy está viendo en el caso de García Luna. Bueno, resulta ser que ayer la esposa de García Luna se para en el juzgado a tratar de querer explicar el origen de una riqueza inexplicable. Y la Deutsche Welle retoma datos de las declaraciones patrimoniales de Genaro García Luna, a las que estaba obligado como director de la AFI y después como secretario de Seguridad Pública. Y entonces, fíjate, hasta los alemanes saben lo que declaró García Luna. ¿Qué declaró García Luna? Que tenía ingresos por 2 millones de pesos por su sueldo como servidor público. ¿Qué quiere decir? Poco menos de 200,000 pesos. Que habría que ver si es bruto o neto, porque de ahí, pues él tendría que pagar impuestos, ¿eh? Bueno, pero la misma declaración patrimonial de 2007 de García Luna, o sea, los mismos datos de García Luna en documentos oficiales dicen, gano 2 millones, pero me gasto en manutención de él y su familia 1,300,000 pesos. Bueno, al año. ¿Qué quiere decir? Pues que al año, Rosalba, te quedan 700,000 pesos, que lógicamente no vas a poder ahorrarlos todos totalmente. Si así fuera, en los 2 sexenios, García Luna habría podido acumular 8 millones de pesos. En mismo 2007 declaró que tenía una cuenta bancaria de 350,000 pesos y un seguro de separación individualizado, de los que se dan los grandes servidores públicos, de casi 3 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Las mismas declaraciones patrimoniales de García Luna le dan para en 2 sexenios haber ahorrado 11 millones de pesos. Bueno, pero resulta ser que esta pareja tan solo tienen una casa en Miami de 3.3 millones de dólares, es decir, 66 millones de pesos. Uno dice, oye, a ver, espérame, si acumulaste en todo caso ya con tu separación 11 millones, ¿de dónde me sacas que puedes comprar una casa que es 6 veces más grande? Pero además la misma Deutsche Welle recupera una casa que tiene Genaro García Luna, porque tiene muchas casas. Ayer alguien en Sin Censura decía que parece ser que Genaro García Luna tiene más propiedades que el nopal, ¿no? Una casa en Jiutepec, Morelos, que
2.500 metros cuadrados con helipuerto, con piscina, con grandes jardines. Esa casa en 2010 superaba el costo del $1,000,000, que son 20 millones de pesos. La misma Deutsche Welle se pregunta, ¿y de dónde sacaba el dinero García Luna si sus declaraciones fiscales y patrimoniales decían que no tenía esos recursos? Y cuando se fue a vivir a Miami con su familia en 2012, siguió siendo propietario de esos bienes y continuó disfrutándolos durante sus viajes constantes a México. Y entonces su esposa, que fue la única testigo, porque, ojo, otro muy interesante, Rosalba, García Luna se negó a declarar en su defensa. O sea, te están acusando de narcotráfico y te quedas callado en un juicio. O sea, ni siquiera sales en tu propia defensa y mandas a un familiar a que te defienda, porque es evidente que para la selección de testigos, Genaro García Luna tuvo que estar de acuerdo. Entonces, él no da la cara, pero sí la esposa. Y llega con una fábula que yo la vería un poco a la Disney, en donde ella cuenta que no, compraron una casa, luego la vendieron, compraron otra, la vendieron. Pregunta, la señora no dio, Rosalba, ni un solo dato, No dijo, compramos una casa en tanto, la vendimos en tanto, en tal año. ¿Por qué? Porque ella insiste que las casas las adquirieron con préstamos bancarios. Préstamos bancarios, no Infonavit, no el Fobiste, no una caja popular. O sea, estamos hablando de, tú conoces las tasas de interés de los bancos. Tenemos de los bancos más caros del mundo en términos de préstamos. Entonces, a mí me gustaría saber si te quedaban 700,000 al año, pues de ahí tuviste que haber pagado impuestos. Cada vez que vendías un inmueble tenías que haber pagado impuestos, pero además tenías que haber pagado no solamente el préstamo, sino la tasa de interés. O sea, es algo totalmente increíble. ¿Cuál es la idea, Rosalba? Y con esto termino. Le vas a hablar a testigos neoyorquinos que desconocen totalmente México, porque tú sabes cómo seleccionan a los testigos en Estados Unidos, al azar. Es un ciudadano norteamericano término medio, que el nombre de Edgar Beitia no le dice nada, que la sigla AFI tampoco le dice nada, que si acaso los nombres de Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador le dicen algo, si acaso. Y entonces esta cuestión de la defensa es querer presentar a García Luna como un padre de familia modelo, que le manda besitos a su esposa, que van sus hijos ahí, y que luego llega la esposa a contar una fábula en el que nos quiere hacer creer que tú puedes pasar de la pobreza, porque todo el mundo sabe el origen de García Luna, un origen muy pobre, a tener cientos de millones de dólares. Y cierro, en Florida hay una demanda del gobierno de México que está tratando de recuperar, ojo a la cantidad, Rosalba, 700 millones de dólares de origen ilegal, con datos precisos que dio Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 700 millones de dólares al tipo de cambio actual son 14,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando del presupuesto de 3 años del municipio de Querétaro, o si quieres el presupuesto de 5 años total de la Universidad Autónoma de Querétaro. No es cualquier cantidad, son 700 millones de dólares en un juicio distinto del de Nueva York que se está siguiendo en Florida por acusar a García Luna de formar parte de una red de lavado de dinero, reciclar 700 millones de dólares de origen ilegal. ¿De dónde saca García Luna 700 millones de dólares? 14,000 millones de pesos. No le dan las cuentas, Rosalba. No le dan las cuentas. Por más que nos quiera hacer creer que se convirtió en un mago del sector inmobiliario, yo digo, si alguien que parte de la pobreza en 2 sexenios, estando a cargo de la seguridad pública, logra mover 14,000 millones de pesos,
ya estaría contratado inmediatamente García Luna por Goldman Sachs o por BlackRock, porque ya ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Bill Gates. Mira, Bill Gates hizo su riqueza por la venta de Windows, que lo enjaretó en 85% de las computadoras del mundo. Elon Musk ha hecho su riqueza a partir de Tesla y los automóviles eléctricos. Jeff Bezos lo entendemos, Amazon, y en la pandemia detonó. Mark Zuckerberg lo entendemos. Bueno, entendemos la riqueza de Carlos Slim cuando le entregan Telmex y ese monopolio pues pasa a manos privadas y dices, bueno, se ve de dónde. Pero de García Luna, como funcionario público, ¿de dónde tanto dinero? Solo quedan dos hipótesis, Rosalba. Para hacer tanto dinero en esos 2 sexenios, o fue corrupción, o lo que han señalado prácticamente todos los testigos en el juicio de Nueva York, que recibía dinero del narco. Y entonces estaríamos ante 2 narcogobiernos, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, porque las fechas nos dicen que esto comenzó desde el sexenio de Vicente Fox, cuando Genaro García Luna estaba en la AFI. Y a pesar de eso, Felipe Calderón lo nombra secretario de Seguridad. Por ahí se declaró que incluso había habido una reunión en el norte de México en donde emisarios del narco le habían pedido a Felipe Calderón que nombrara a García Luna como secretario de Seguridad. Y lo nombró. Sí, o sea, sus acuerdos, ¿no? Si sabemos cómo llegó Calderón, mediante un fraude. Entonces, todas las negociaciones que se dieron alrededor de este acuerdo para lograr consumar el fraude deben haber sido muchísimos. Entre ellos, parte el de García Luna. Pero no solo eso, Ángel, recordemos también que se dice que el medio periodístico, es decir, los reporteros que quisiéramos que fueran dignos, pero no lo han sido, estaban ya preparados para posicionar públicamente a García Luna como candidato a la presidencia de la República. Qué bueno que no se logró esto, porque lo que hubiera sucedido en México, imaginémoslo. Mira, yo quiero entrar muy incisivamente en esto de los medios de comunicación o los medios de la prensa que se compra y se vende a los mejores postores en turno. Porque si Peña Nieto y Calderón gastaron 120,000 millones de pesos para comprar a la prensa, pues también queremos saber cuántos millones de dólares se están utilizando desde Estados Unidos para que en México también se compre a la prensa y a los reporteros. Porque no es casual que se oculte la información de este tipo de manera sistemática, tanto en México como en Estados Unidos. Si estamos tan ligados en términos comerciales, ¿por qué desde el periodo de Salinas de Gortari, que también se sabe y está documentado que también tenían nexos con estos grupos, entonces, ¿por qué se ha ocultado la información de manera sistemática? ¿Por qué en el caso de algunos reporteros no han enfatizado el programa y nos generan constantemente cortinas desinformativas y nos ocultan cuestiones como el programa 2030, en donde México, o las reformas estructurales, en donde México prácticamente se entrega a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde México prácticamente está a las órdenes del sionismo internacional y de las 500 empresas transnacionales más importantes del mundo? ¿Por qué nos ocultan toda esta información y frente a lo más importante nos generan siempre cortinas de humo? Parte de este juicio es una cortina de humo. Vienen las elecciones en Estados Unidos, a quienes quieren encubrir. Nos tenemos que ir al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
para los que nos siguen en radio, estamos mostrando imágenes en la televisión de una de las marchas más grandes en los últimos 50 años en el Reino Unido, en Londres. Estamos viendo eran aproximadamente 500,000 trabajadores de todos los sectores, ferrocarrilero, del sector salud, y ahora estamos presentando imágenes de otra gran concentración, entre 500,000 y 1,000,000. En este caso es en Madrid. Es la defensa del sector sanitario público en la Comunidad de Madrid. Y vamos a cerrar con otro video muy corto en donde vamos a ver, los que nos siguen en radio, estamos pasando un video de las calles de París, en donde en este momento se está dando una gran batalla por parte de los trabajadores en contra del aumento de 2 años para poder tener derecho a una jubilación y también el aumento de 1 año más para cotizar. Entonces, gracias a producción, esto nos va a servir para el tema que vamos a abordar en este segundo momento, pero para cerrar el anterior, Rosalba y una invitada que tenemos, ENCOL, el periódico El País español, publica una encuesta de la empresa encuestadora ENCOL, en donde señala que prácticamente el 85% de mexicanas y mexicanos consideran que Felipe Calderón también debe ser investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Más allá de las cortinas de humo, la gente está informada. Y el señor Luis Sánchez de la Colonia del Centro nos dice pues, que las declaraciones de la esposa de García Luna son una burla para los fiscales de Estados Unidos y de los ciudadanos, pues su riqueza la hizo al amparo de Fox y Calderón, ya que todos los panistas son corruptos y abarcan a diestra y siniestra del dinero, los puentes de millones no tienen llenadera. Bueno, gracias al señor Luis Sánchez. Y bueno, el segundo video nos va a servir para presentar a una invitada, Alicia Colchado, ex dirigente local del sindicato de Telmex, con la cual coincidimos nosotros como integrantes, Rosalba, del SUPAUAC, Sindicato de Académicos de la Universidad, en el intento de recuperar la UNT. Gracias al esfuerzo y al liderazgo de Alicia, que recordemos que nos invitaste a participar, a retomar, porque ya la UNT venía desde más atrás, desde los años 90, y bueno, pues ahí nos incorporamos una vez más el SUPAUAC, el STEUAC, el Sindicato de Salubridad, estaba el Sindicato del Monte de Piedad, lógicamente el Sindicato de Telmex y en ese tiempo también el Sindicato de Gobierno del Estado. Alicia, buenos días. Buenos días, Ángel, buenos días, maestra. Pues, buenos días, Alicia, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, porque el tema nos parece ultra relevante, que tiene que ver con la renovación del título de concesión de Teléfonos de México, que sobre todo para las nuevas generaciones que ya nacieron con un Telmex privatizado, en contraposición a gente que tenemos más edad y que nos tocó, te recordarás, Rosalba, cuando contratábamos el servicio de teléfono y nos daban las acciones. Sí. Y todos éramos accionistas de Telmex, en las cuales en teoría se nos tenía que entregar un dividendo. Antes de la privatización. Antes de la privatización era una empresa con números verdes, quiere decir no tenía pérdidas, al contrario, tenía ganancias. Y Carlos Salinas de Gortari, cuando los neoliberales meten el acelerador, después del primer sexenio neoliberal que fue el de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari privatiza Telmex. Se entrega una concesión a un privado, que es lo mismo que se quería hacer con Pemex, con Comisión Federal de Electricidad, con Luz y Fuerza del Centro. El contexto es que se da esta concesión a Telmex en el contexto de la venta de más de 1,000 empresas paraestatales en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde prácticamente
se deshicieron de todo, como en venta de garage, con muchísimos elementos que nos muestran corrupción. Pero regresemos al espectro telefónico. América Móvil, pues es la empresa más importante de México. La fortuna de Carlos Slim en 2012 era aproximadamente 70 mil millones de dólares, es decir, 1.4 billones de pesos, 70 mil millones de dólares, la fortuna de Carlos Slim, que llegó a ser el hombre más rico del mundo, por encima de Bill Gates. En la primera mitad hablaba de los ricachones, pero estuvo por encima de Rupert Murdoch o de Bill Gates. Llegó a ser el número uno. En algún momento fue el número uno en el mundo. Hoy ya no lo es. Pero yo decía, la riqueza de Carlos Slim la podemos detectar perfectamente en el origen con la concesión de Teléfonos de México. Y bueno, ¿quién más que una experta que no sé cuántas décadas fuiste trabajadora de Telmex, Alicia? Además fuiste dirigente sindical, que también lleva un plus, porque quiere decir que estuviste en negociaciones, seguiste el proceso, viste crecer los cambios en esta empresa hasta llegada a tu jubilación, pero digamos que tienes un panorama. Alicia, cuéntanos por qué para todos y todas mexicanas es relevante hablar de la renovación o no renovación, o en qué condiciones, de la concesión de Teléfonos de México. Ángel, pues mira, con esta apertura tan detallada es muy interesante el tema. Nuevamente agradecer su espacio porque estamos contra reloj. Quiero compartir con tu público, con el público de ustedes, que tenemos solo 3 meses para que el título de concesión otorgado en 1990 a favor de Carlos Slim sea revisado. 2023 es el año clave para que este título de concesión sea revisado. Hay que recordar que en el 2016, bajo el esquema o los acontecimientos del Pacto por México, Peña Nieto renueva esta concesión y le da una prórroga hasta 2056. Esto no lo podemos pasar por alto, puesto que en este nuevo atraco a la nación, lo único que se establece en beneficio de México es que habrá una ventana de tiempo de 3 meses en el 2023 para que se revise el cumplimiento o no de las condiciones ahí establecidas. Yo quiero mencionar a tu público que al principio de este programa hicieron una mención muy, muy puntual en el sentido de lo importante que son las comunicaciones al servicio de los aconteceres en nuestro país. Ni más ni menos, el proyecto neoliberal hace uso de estas comunicaciones a su beneficio. Como mencionaron ustedes, ocultan cuando quieren ocultar y engrandecen cosas que ni siquiera cuando le conviene al capital. Entonces, de lo que se trata es esto, de que el título de concesión otorgado a Carlos Slim por parte de Carlos Salinas, que yo le he mencionado varias veces, ¿serán solo tocayos o tal vez prestan nombres? Entonces, aquí el asunto es que en el Inter, fíjense bien lo que quería compartir con ustedes, que en el Inter, para que pudiera llegarse a la total privatización, enajenación de las telecomunicaciones en nuestro país, los tecnócratas crearon organismos autónomos con capacidades metaconstitucionales, por ejemplo, el IFT o la COFESE, que son el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o la Comisión Federal de Competencias. Estos dos organismos son autónomos y la Constitución dice que son los únicos con facultad para revisar, para otorgar, para, tal vez hasta ver todo lo de las
las telecomunicaciones en general. El tema es que también hay reglas, Rosalba y ¿Esos también pueden Ángel. concesionar? Ellos también. ¿Sí? O sea, ellos pueden concesionar, es decir, ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como parte del Poder Ejecutivo, puede opinar, tiene solamente, y así lo establece la ley, solamente puede opinar, no, sin carácter vinculante. De ese tamaño es el problema en nuestro país. El presidente de la República lo ha mencionado en varias mañaneras, indicando que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha convertido en un monstruo enorme que decide por todo el país. Pero para dejar un panorama aquí del tamaño que tenemos del problema, es que el procedimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece que está direccionado por 7 personas, es decir, 6 consejeros y un presidente. Actualmente, cibernautas, público en general, solamente el IFT está comandado por solo 4 personas, un presidente y 3 consejeros. Es decir, 4 personas están tomando decisiones de las telecomunicaciones en todo el país. De esa cuestión de ilegalidad se encuentra. El procedimiento dice que solamente serán válidas las sesiones cuando vote el presidente y 4 consejeros. Como nada más tienen 3 consejeros, simplemente modificaron ellos mismos las reglas del juego. O sea, y las modifican en beneficio del capital nuevamente. ¿Cuál es el papel que tenemos ahorita las y los telefonistas? Pues compartirles que estamos muy preocupados, porque si no logramos que el presidente de la República incida para la revisión del cumplimiento de lo que ahí se establece en ese título de concesión, el saqueo a Teléfonos de México continuará. ¿Y por qué lo digo? Porque la concesión en un principio fue otorgada a Carlos Slim. Actualmente Carlos Slim ya no es Carlos Slim, es el Grupo Carso. Y el Grupo Carso creó empresas como Ninet, Triara o Telcel o Red 1, a través de las cuales presta el servicio de comunicaciones que tendría que prestar a través de Teléfonos de México. Y entonces, Teléfonos de México está siendo saqueada. Y solamente para tener un dato frío, la empresa Uninet creada por Telmex, por Carlos Slim, le paga a Telmex más de 26,000 millones de pesos de renta por unos enrutadores, por unos routers. Es decir, Uninet contrata el servicio, lo presta, lo empieza a canalizar a través de Telmex, pero como Telmex tiene que decodificar, bifurcar todo a través de los routers, pues los routers se los renta Uninet. Es decir, se pasa el dinero de un bolsillo al otro del mismo empresario. Es un saqueo a la nación. Bien mencionaron ustedes hace rato, Telmex antes era una empresa estimada, reconocida por las y los mexicanos. Era un orgullo contratar una línea y tener un papelito que nos hacía constancia de que Telmex, Teléfonos de México, era de todas y todos. Actualmente han roto ese vínculo entre las telecomunicaciones y la sociedad en general. Apenas acaban de anunciar, precisamente mencionas muy bien, Ángel, previo a este comentario, un video de cómo salen los trabajadores en el resto del mundo a exigir que se cumplan sus condiciones de jubilación. Y comparto con ustedes que apenas Luisa María Alcalde y el señor representante de Telmex y también el secretario general de nuestro sindicato, que ya tiene 46 años en el mismo lugar. Es increíble esta situación.
cómo ha ido decreciendo nuestra cláusula de jubilación, la cláusula más importante del contrato colectivo de cualquier trabajador, y lo estamos viendo en los videos que nos compartiste, Ángel. Actualmente, una persona que trabaja en Teléfonos de México se podrá jubilar sí y solo si ya cumplió 65 años de edad. Y además, si llega a tener solo 29 años de edad. A partir de los 29 años de edad, si cumplió 65, se puede jubilar, pero con el 30% de su salario. Si quiere el máximo que le otorga, que es el 60%, tendrá que cumplir 35 años de servicio. Es decir, ¿Y obtienes cuánto? 60%. O sea, no obtienen ya el 100%. No se obtiene el 100%. O sea, el máximo a que se aspira es al 60%. Es al 60% de tu último salario. Exactamente. Imagínate el atraco a los trabajadores. Yo quiero saber, simplemente para tener 65 años de edad y subirse a los postes, hacer veladas, viajar a las carreteras, etcétera. Esta es la última modificación que con bombo y platillo anunció Luisa María Alcalde y en una mañanera. Si recordaremos de que se había conjurado la posibilidad de una huelga en Teléfonos de México, toda una farsa, porque finalmente había motivo para un estallamiento a huelga. Si ustedes se dan cuenta, antes de este año teníamos que haber metido más presión para que se revisara el título de concesión en beneficio de las y los trabajadores y en beneficio de la nación, porque el entregar las comunicaciones a particulares solo con la perspectiva del capital nos pone al servicio de los intereses de ellos y de los transnacionales. Esto es lo que quería compartir. Pues mira, salieron muchas cosas, un poco, Rosalba, lo que decíamos en la primera mitad y lo que hemos venido señalando en Tetras, no de ahorita, sino en los últimos años. De lo que tú señalas, Alicia, y lo tenemos que entender que hoy en 2023, una de las herencias más pesadas del neoliberalismo son estas determinaciones transexuales en donde otorgas o renuevas una concesión en 2016 para 40 años después, cuando en realidad Enrique Peña Nieto fue electo hasta 2018. Una de las cosas que caracteriza al neoliberalismo es esta. La otra, señalaste estos organismos autónomos, que de autónomos tienen lo que yo tengo de chino y mandarín, es decir, absolutamente nada. Sirven a intereses muy particulares, pero además estamos ante otra situación que decías que es muy grave. Una cuestión totalmente antidemocrática. ¿Quién eligió a estos señores del IFT? Así es. ¿De dónde salen? En su trayectoria, ¿a quién ha servido? Así es. Porque ahorita estaba buscando el caso del presidente y resulta ser que el presidente, antes de ser presidente, estaba trabajando para empresas privadas. O sea, si tú ves, y además es egresado del TEC de Monterrey, si tú ves, esta cuestión es totalmente antidemocrática. Tenemos un gobierno que gana las elecciones con 30 millones de votos y tú esperarías que ese gobierno, con una legitimidad que no ha tenido ningún gobierno en México en las últimas décadas, no puede tomar determinaciones. Tiene las manos amarradas. Por un lado está el Poder Judicial, que defiende permanentemente estos órganos autónomos, que es una camarilla minúscula de 4 personas, pero aunque fueran los 7. Aunque fueran los 7. Pero aunque fueran 7, imagínense nada más esas 7 personas, que nadie sabe qué intereses sirven, que nadie los eligió, sino que fueron electos por dedazo, son los que están tomando estas determinaciones. Rosalba, nos quedan 2 minutos para cerrar. ¿Con qué cerraríamos? Pues con la decadencia del mundo del capitalismo internacional, movimientos en Europa, movimientos en Estados Unidos, como no se habían visto antes de los procesos del neoliberalismo, que como dice Noam Chomsky,
de neoliberalismo no tiene nada, son más bien neoconservadores. Y bueno, pues las luchas no terminan de la clase trabajadora. Hoy más que nunca a nivel mundial tenemos que estar atentos porque hablaban también de los convenios transeccionales, como que una concesión, la revisión hasta el 2056, tratándose de algo tan importante como un derecho humano, el derecho a la información. Que se revise todo esto a nivel nacional e internacional. Pues muchas gracias, Alicia. Gracias. Esperemos, a ustedes. qué bueno que tocamos este tema. Tenemos que estar atentos, va a ser en el primer trimestre del año. Es una cuestión muy relevante porque recordemos que Telmex era una empresa pública que además tiene una concesión, igual que la televisión, Sí. que no son dueños del espectro radioeléctrico, ni siquiera del espectro de telecomunicaciones. Hoy en la mañana, en la mañanera, se pasó un video del proyecto de llevar internet a todos y justamente se decía, porque a las empresas privadas no les interesa. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en otra emisión más de Tetras. Les habla Ángel Valderas Puga. Los esperamos aquí con Gonzalo Guajardo Gracias, y Sergio Alicia. Becerril. No, gracias Muchas a gracias a ustedes. Alicia Colchado. Que nos Saludos, escuche Rosalba. el presidente. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.